Hola clase, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Aburridos? Bueno, pues vamos a intentar a ver si dando una clase de historia nos animamos, que seguro que sí. Hoy va a dar la clase mi avatar, ¿vale? No yo. Así que comienza la clase, ¿de acuerdo? Nos toca seguir avanzando y ya estamos en el apartado 2 de la unidad del tema con el que estamos trabajando, que es la prehistoria. El apartado 2, como ven, está dedicado a el Paleolítico. El Paleolítico es la primera etapa de la prehistoria y la más larga. Se extiende desde la aparición de los primeros seres humanos, hace unos 5 millones de años, como hemos visto en el apartado anterior, y durará hasta la invención de la agricultura y la ganadería, hace unos 10.000 años. Si lo vemos aquí, ven ustedes el eje cronológico con las etapas de la prehistoria. Nosotros nos vamos a centrar aquí, en el Paleolítico. Como ves, va desde el inicio, aquí, hace unos aproximadamente 5 millones de años, aunque nos recoge el eje cronológico algunos detalles, hasta precisamente aquí, lo tenemos. El 8000 a.C., que viene a ser lo mismo que yo he dicho antes, hace aproximadamente unos 10.000 años desde el presente. Puesto que como estamos en el 2020, pues 8.000 años y 2020 pues son unos 10.020 años. Es el Paleolítico, la más larga, estamos hablando de un periodo que, como ven, dura millones de años. A partir del descubrimiento de la agricultura y la ganadería, se piensa que la ganadería se descubriría antes por el contacto con los animales y al mantener los animales cuidados y guardados, pues empezó a domesticarse y después se descubrió la agricultura. Eso, como ven, marcará el paso a la siguiente etapa, que será el Neolítico. Paleolítico significa, aquí lo tenemos, paleo significa viejo o antiguo y lítico significa piedra. Por tanto, lo que viene a significar piedra antigua, la edad de la piedra antigua, porque hace referencia a las herramientas que utilizaban de piedra, fundamentalmente. Bien, he abierto, como ven ustedes, el PDF explicativo. Estamos en el apartado 2 y la primera diapositiva que nos encontramos es precisamente una diapositiva que hace referencia al tipo de vida que llevaban, una ilustración. Ilustración que resume muy bien cómo era el modo de vida en aquellos tiempos. Como ven, aquí se titula La caza el Paleolítico, la caza y la recolección. Hace referencia a que precisamente el modo de vida, la economía, estaba dominada por ese tipo de actividades. La economía en el Paleolítico no produce nada, sino que lo que hace es coger de la naturaleza aquello que requiera. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de la recolección, como ven ustedes, recolectando frutos, raíces, etcétera, de la caza, pues cazando animales, ya sea con lanza, flechas o con onda, que cazan pájaros también, y la pesca, mediante arpones, etcétera. Esas eran las actividades que caracterizan el Paleolítico. Insisto, fundamentalmente la más importante sería la recolección, que sería también la más antigua. La mayor parte de los alimentos procedían de la recolección de frutos y raíces. La caza es una actividad fundamental, pero adquirirá más desarrollo, como vieron ustedes en el vídeo, conforme va avanzando el proceso de evolución. Empleaban lanzas de madera con la punta de piedra para cazar todo tipo de animales, desde los muy grandes, como estamos diciendo, osos o bisontes, hasta los pequeños, como pajarillos, ratones, etc. Utilizaban la carne
como alimento, y con las pieles, como pueden ver en la ilustración, pues lo utilizaban para realizarse prendas de vestir, prendas de abrigo. Aquí pueden ver cómo precisamente están raspando las pieles para fabricar esas prendas. La pesca se empezó a practicar bastante más tarde, hace aproximadamente unos 70.000 años, y pescaban en los ríos y en orillas del mar. Unas veces los peces los capturaban con las manos, pero otras veces utilizaban trampas o, como hemos visto, sencillos arpones de hueso. Los hombres y mujeres del Paleolítico llevaban una vida nómada. Como pueden ver aquí en la ilustración, vivían al aire libre, en cabañas como esta, realizada con pieles o maderas y ramas, o en cuevas, pero no tenían aldeas ni todavía ciudades, por supuesto que no. Se desplazaban de un sitio a otro precisamente en busca de alimentos, por eso llevaban una vida nómada. Son nómadas, que significa precisamente que no viven siempre en un lugar, que no tienen un lugar fijo de residencia, sino que van cambiando, van variando, van viviendo en sitios distintos en busca, porque se desplazan en busca de alimentos. Aunque generalmente lo hacen, viven o se establecen, como ven aquí, junto al río o un lago donde abundaba el agua y crecían vegetales comestibles, y era más fácil cazar los animales puesto que se acercaban a esa fuente de agua para beber. Si pasamos a la siguiente diapositiva, es un mapa conceptual o un esquema que recoge los aspectos esenciales del Paleolítico. Vamos a pasar a explicar. Nosotros nos hemos centrado precisamente en estos aspectos: la economía, cómo es la economía, cómo es la sociedad, cómo es la cultura material y cómo será el arte del Paleolítico. ¿Cómo será la economía? La economía, hemos dicho que está dominada por la depredación, es decir, es una economía depredadora. Y vuelvo a insistir que eso lo que significa es que los seres humanos no producen nada, sino que obtienen los recursos de los medios del medio en el que viven. ¿Y cómo utilizan? ¿Cuáles son las actividades que utilizan para obtener esos recursos? Pues hemos dicho la caza, la pesca y la recolección. Como no me funciona la tilde, pues se lo tengo que poner manual. Estas son las tres actividades fundamentales del Paleolítico. Y significa, recuerden ustedes, que venía a decir que es una economía depredadora. Recordémoslo. Continuamos con ese repaso. Ahora hemos dicho de lo que hemos hablado también, de cómo era la sociedad, ¿verdad? Bueno, pues se lo voy a recortar aquí para que lo vean. La sociedad está determinada por el nomadismo. Es decir, aquí lo tenemos. Es decir, que son nómadas. ¿Qué significa eso? Pues si lo pasamos ustedes aquí, la sociedad significa que los seres humanos son nómadas, es decir, que no tienen una residencia fija, ya que depende de los recursos del medio para sobrevivir. Y que vivían en cuevas y al aire libre en chozas o cabañas. El tercer aspecto que nosotros vamos a destacar, precisamente, eso lo voy a recortar, sería la cultura material dentro del Paleolítico, que está definida por la piedra tallada. Eso hace referencia, decía, a la existencia de una serie de instrumentos de piedra
que utilizaban mediante la talla, mediante el golpeo, a través de un percutor. Los percutores es la herramienta que se utiliza para golpear la piedra. Puede ser otra piedra o puede ser hueso o puede ser madera. Al principio usaban guijarros o cantos rodados, pero después utilizaban siles, unas rocas duras que se rompen láminas con aristas muy afiladas. Aquí podemos ver, a continuación le voy a poner una imagen. Aquí pueden ver ustedes pues la evolución de los instrumentos y las herramientas a lo largo del Paleolítico. Normalmente el Paleolítico se divide en 3 etapas que nosotros no vamos a profundizar, puesto que lo estamos haciendo de una forma más sencilla, que sería el Paleolítico inferior, que corresponde al momento en el que vivían el Homo habilis, el Homo erectus, el Paleolítico medio y el Paleolítico superior. Como ven ustedes, durante el Paleolítico inferior, sobre todo en este primer momento, sería la utilización de guijarros y con el percutor golpean la piedra hasta conseguir una arista cortante. Con eso se fracturaban huesos, se cortaba leña, sirve como arma, también, corta leña, se fracturan huesos, etc. El Homo erectus, por su parte, ya realizan más evolucionadas, sobre todo aquí tienen, por ejemplo, un bifaz, que es un hacha de mano, se llama así porque al estar trabajado por las dos caras, pues, estaba pensado para ser cogida con la mano. Con ella ya podían de forma más fácil cortar madera, arrancar tubérculos o despedazar animales. En el Paleolítico medio nos encontramos con que ya se preparaba un núcleo de siles y de ese núcleo grande se sacaban láminas más pequeñas para utilizar para fabricar herramientas ya especializadas. Por ejemplo, flechas, punta de lanzas, que tienen flecha, raspadores, para el curtido de las pieles o perforadores para agujerearlas. Y en último lugar, en el Paleolítico superior, el Homo sapiens pues ya realiza, como ven aquí, herramientas mucho más diversas. Utilizaban ya también otros materiales como el hueso para realizar los arpones o las agujas y la madera, por ejemplo, para realizar propulsores que impulsaran a las lanzas más lejos y con más fuerza. Nos quedaría un último apartado que ver durante el Paleolítico, que sería el arte, en el que destaca como que el arte que va a ser parietal y mobiliar. Eso significa, parietal significa el arte hecho en las paredes y techo de las cuevas, también se conoce como arte rupestre, y arte mobiliar hace referencia al arte que es móvil, son piezas, estatuas, estatuillas, amuletos, etc. O los propulsores también, etcétera, que se pueden mover, por eso se llama mobiliario. Pero eso lo vamos a ver en su propio apartado, que será el apartado 3. Por tanto, ya hemos terminado el apartado 2. Ven ustedes, yo creo que ha sido fácil. Espero que lo hayan entendido, que yo me haya explicado adecuadamente. Bueno, en la clase de Classroom ya le pondré la tarea para realizar en este apartado y espero que le haya servido. ¿De acuerdo? Antes de despedirme, recordarle que aquí mismo en el blog, si quieren ampliar o quieren ver
algún vídeo sobre cómo se hacía la herramienta de Siles, pues si siguen ustedes para abajo y pasan las animaciones que hemos estado trabajando, verán que pasamos también el neolítico, que eso será otro apartado, y ya cuando nos encontramos en la industria lítica, pues podemos, por ejemplo, ver este vídeo donde se nos dice cómo realizaban las pequeñas lascas de piedra. Como ven, preparaban el nódulo de Siles, esos Siles lo van golpeando con un percutor, en este caso es una piedra, pero en otro momento, como aquí vemos, pues son percutores de madera que permiten sacar lascas, pequeñas láminas que después utilizaban con un filo muy cortante. Si lo quieren ver más detenidamente, pues se los recomiendo que lo vean en nuestra página del blog. Como utilizaban distintas, según cómo prepararan la lasca, pues tenían una herramienta, un raspador o una punta de flecha, etc. Bueno, pues me despido y hasta la próxima. ¿De acuerdo? Adiós, clase.